En este capítulo veremos la comunicación celular. Como ya vimos, las células tienen como función principal formar una proteína, y esta proteína madurará mediante la vía biosintética para ser secretada de manera constitutiva o de manera regulada mediante exocitosis. Una vez que ha sido liberada la proteína madura o sus derivados de la célula formadora, va a seguir alguna vía de señalización. Esta puede ser endocrina, paráquina o autócrina. Vemos en la figura la vía endocrina, en la cual la proteína liberada viaja a través del torrente sanguíneo o linfático y llega a una célula llamada célula blanco, la cual tiene como característica que posee receptores exclusivos para esa proteína. La proteína que al salir de su célula formadora llega a una célula blanco para unirse a un receptor recibe el nombre de ligando o primer mensajero. La proteína también puede seguir una vía de señalización parácrina. En este caso, la proteína es liberada, pero solo permanece en el líquido extracelular, muy cerca de la célula, y se une a un receptor de una célula blanco cercana. La otra vía de señalización que puede seguir la proteína es la autócrina. Esto quiere decir que una vez que es liberada, la proteína en el líquido extracelular, por tener receptores en esa misma célula, va a unirse a ella, convirtiéndose la célula liberadora en la célula blanco. Dependiendo de la composición de las proteínas maduras o sus derivados llamados señales, primeros mensajeros o ligando, los receptores pueden encontrarse en la membrana plasmática o en la membrana nuclear. Las proteínas cuya composición es principalmente hidrofílica o que tienen gran tamaño no pueden atravesar la membrana plasmática y por lo tanto tienen su receptor en ella, como por ejemplo los factores de crecimiento, histamina, insulina, noradrenalina y acetilcolina. Por otra parte, las proteínas cuya composición es principalmente hidrofóbica pueden atravesar fácilmente la membrana plasmática, pero necesitan forzosamente un receptor en la membrana nuclear para poder atravesarlo. Entre estas tenemos a las hormonas esteroideas y tiroideas. La unión del primer mensajero a su receptor en las células blancos va a generar una vía de señalización. Esta vía de señalización está formada por un transductor, un efector y se formará al menos un segundo mensajero, que dará origen a terceros mensajeros y que provocarán un efecto fisiológico. Los receptores son glicoproteínas politópicas, se clasifican en dos tipos, metabotrópicos y ionotrópicos. Los primeros, como su nombre lo dice, van a unirse con un metabolito, es decir, se unirán con sustancias producidas durante el metabolismo. En la diapositiva presento como ejemplo el receptor de insulina. Como podemos observar, tiene tres dominios: el extracelular, que es el lugar de fijación de la hormona, el intramembranoso y el extracelular. Mientras que los ionotrópicos generalmente son de canal y permiten el paso de iones, al ser activados por primeros mensajeros, que pueden ser proteínas o el voltaje. En la diapositiva podemos observar el receptor muscarínico del que ya hemos hablado, al que al unirse la acetilcolina proveniente de una neurona presináptica abre el canal, dejando pasar sodio para continuar con el impulso nervioso e iniciar la despolarización de la membrana. Toda vez que el primer mensajero está unido a su receptor, se activará el transductor de señales. Los transductores de señales se dividen en dos grandes grupos, los sinasa de tirosina y los de proteína G. La sinasa de tirosina es un conjunto de enzimas que catalizan la transferencia de un grupo fosfato desde ATP a un residuo de tirosina de una proteína.
tienen como característica que están unidas a su receptor, pareciendo que fueran uno mismo. La unión del primer mensajero al receptor provoca la activación de la enzima cinasa, fosforilándose las tirosinas del dominio intracelular del receptor. Tenemos como ejemplo la unión de la insulina al receptor de la insulina. Esto activará el transductor cinasa de tirosina y por lo tanto se fosforilarán los residuos de tirosina, con lo cual se tendrá la energía necesaria para fosforilar a los efectores, que en este caso son diversas moléculas involucradas en diferentes vías de señalización, y esto a su vez va a generar diferentes efectos fisiológicos. Así, por ejemplo, una vía está involucrada en la translocación de GLUT4 para el transporte de glucosa dentro de la célula, otra vía en la síntesis de lípidos y de glucógenos y otra en el metabolismo proteico. El otro transductor es la proteína G, familia de proteínas formadas por 3 subunidades, alfa, beta y gamma, la cual está unida a GDP. Como vemos en el inciso A, tenemos una proteína receptora y una proteína G inactiva. Posteriormente, en el inciso B, vemos cómo está unida la proteína receptora y la proteína G. Cuando el receptor se une al primer mensajero, inciso B, la proteína G sufrirá un cambio conformacional, inciso C, disociándose en dos proteínas, la subunidad alfa, que gana un grupo fosfato en forma de GTP, y las subunidades beta y gamma, que permanecen unidas. Dependiendo de cuál unidad alfa de la proteína G está unida al receptor, se activará un transductor para continuar con la señal. Como vemos, hay diferentes subunidades alfa. Por lo tanto, dependiendo del estímulo, es decir, del primer mensajero y del receptor al que se una, se generará una vía de señalización que activará un efector obteniéndose una respuesta fisiológica. Como vemos en la diapositiva, las diferentes subunidades de la proteína G-alfa tienen diferentes receptores, van a activar a diferentes efectores y por lo tanto habrá diferentes segundos mensajeros. Esto quiere decir que cada uno de los procesos fisiológicos que se llevan a cabo en una célula pueden estar ocasionados por la activación de diferentes subunidades de la proteína G. Tenemos como ejemplo de vías de señalización la vía de señalización de noradrenalina. Noradrenalina se une a su receptor beta adrenérgico. El transductor es la proteína G, subunidad S, el efector es adenilato ciclasa y el segundo mensajero es AMP cíclico. Dependiendo de la célula en que se encuentre este receptor, el efecto fisiológico será la elevación de la frecuencia cardíaca o el aumento en la captura de glucosa o la dilatación de vasos sanguíneos o el aumento de la carga de oxígeno o el aumento de la sudoración. Otro ejemplo es acetilcolina. Acetilcolina tiene un receptor que es muscarínico. Este receptor activa el transductor, que es la proteína G, la subunidad Q. El efector es fosfolipasa C. Fosfolipasa C activa a los segundos mensajeros diacilglicerol e inositol 1,4,5 trifosfato, lo que llevará a un aumento de la salida del calcio intracelular y el efecto fisiológico es la contracción muscular. Este es otro mecanismo para liberar calcio del retículo endoplásmico liso. Acetilcolina se une a su receptor muscarínico y este va a activar a la proteína G, que es capaz de activar a fosfolipasa C, y fosfolipasa C cataliza la reacción de la conversión de fosfatidil inositol 4 difosfato
en fosfatidil-inositol 3-fosfato. Este segundo mensajero tiene receptores en el retículo endoplásmico liso y su unión genera la liberación de calcio hacia el citoplasma. Este calcio será utilizado para la contracción muscular. Otro ejemplo es la histamina. La histamina tiene un receptor, el receptor de histamina. Esto hace que se active un transductor, en este caso proteína G, que activa posteriormente al efector, fosfolipasa A. La fosfolipasa A está involucrada en la síntesis de ácido araquidónico y este es un segundo mensajero. El ácido araquidónico es sustrato de lipoxigenasa, ciclooxigenasa y el complejo P450. El ácido araquidónico es un eicosanoide que va a actuar en diferentes sistemas del organismo, de manera autócrina o de manera paracrina, teniendo diferentes efectos fisiológicos, así como, por ejemplo, cuando es sustrato de lipoxigenasa, se obtiene leucotrienos y el efecto fisiológico va a ser broncoconstricción, vasoconstricción, inflamación y activación de fagocitos. Mientras que si el ácido araquidónico es sustrato de ciclooxigenasa, principalmente estómago y riñones, los productos que se obtienen serán prostaglandinas y prostaciclinas, teniendo como efecto fisiológico broncodilatación, vasodilatación, secreción gástrica, inhibición de la agregación plaquetaria y excreción de sodio y agua. Por lo tanto, dependiendo del estímulo, es decir, del primer mensajero y del receptor al que se una, se generará una vía de señalización que activará un efector obteniéndose una respuesta fisiológica. Cabe aclarar que, como vimos en la insulina, un primer mensajero unido a su receptor pueden activar al mismo tiempo diferentes efectores y por lo tanto presentarse diferentes efectos fisiológicos, esto en dependencia de la célula que se trate. Los terceros mensajeros son llamados factores de transcripción. Como ya hemos visto en otros capítulos, los factores de transcripción son los únicos que pueden atravesar la membrana nuclear. Se unen a sitios específicos del ADN, es decir, se unen en la región promotora. Estos factores de transcripción, por lo tanto, iniciarán una nueva transcripción y de esta manera se formarán nuevas proteínas, las cuales podrán generar nuevamente vías de señalización o inhibirán la transcripción y con esto se inhibirá algún proceso. Por lo tanto, las células de organismos pluricelulares están en permanente intercomunicación a través de señales de todo tipo, hormonas, citocinas, factores de crecimiento, pequeños péptidos, etc., que regulan la proliferación, diferenciación, el metabolismo, el comportamiento celular e incluso la muerte celular programada, llamada apoptosis. Cuando estas señales llegan a la célula diana o blanco, interaccionan con sus respectivos receptores y se produce la activación de rutas específicas de transducción de señales. Cada señal extracelular es transducida a través de múltiples rutas o cascadas de señalización, en las que intervienen numerosas proteínas que ganan y o pierden grupos fosfato. En resumen, la unión de un mensajero con su receptor generará la activación del transductor, el cual mediante fosforilación activará efectores, que activarán a los segundos mensajeros, los cuales finalmente activarán a terceros mensajeros. Estos son factores de transcripción, por lo que iniciarán la transcripción para formar un nuevo RNA mensajero, el cual saldrá al citoplasma para ser traducido y formar una nueva proteína, la cual va a tener una función dentro de la célula o saldrá de ella para convertirse en primer mensajero.
Esta reacción se llevará a cabo hasta que el receptor se desensibilice y no responda al primer mensajero. En los receptores unidos a proteína G, la desensibilización se lleva a cabo cuando la proteína G está separada del receptor y una proteína de la familia arrestina se une al receptor, evitando que proteína G se una nuevamente a él. Aparentemente, la proteína G queda cubierta en vesículas rodeadas de clatrina para evitar que pueda unirse nuevamente al receptor.